Vectores. Venga. Un vector, acordaos que era una flecha, ¿vale? Que tenía un principio y un final. El principio se llamaba origen y el final se llamaba extremo. El principio puede ser un punto y el final otro, con lo cual el vector, si va desde el punto A hasta el punto B, pues se llamaría vector AB. Y para calcular la coordenada de un vector, pues había que hacer restar el final menos el principio, el punto final menos el inicial. Si el punto final tuviese de coordenadas x2 y 2 y el principio tuviese de coordenadas x1 y 1, pues entonces tendríamos que restar x2 y 2 a x1 y 1. Y esto pues se restaban las x con las x y la y con la y. Así que esto sería pues x2 menos x1 y 2 menos y1. ¿Vale? Y esta sería la coordenada x, esta sería la coordenada y, sería la coordenada del vector. Los vectores, cuando me dan el principio y el final, se dice que son vectores fijos. ¿Vale? Un vector libre, pues sería si directamente me dan su coordenada. Si me dicen que la coordenada de U es, por ejemplo, pues 1, 5, pues entonces tendríamos que, a la hora de pintarlo gráficamente, lo podríamos pintar o bien en el 1, 5, que si aquí está el 1, y luego sería 1, 2, 3, 4 y 5, pues la coordenada estaría aquí, y el vector lo podríamos pintar aquí, pero realmente este 1, 5 lo que me indica es que tengo que moverme 1 hacia la derecha, y este 5, pues subir 5. Así que lo puedo hacer desde donde yo quiera. Si quiero empezar, por ejemplo, desde este punto de aquí, pues simplemente tendríamos que movernos 1 a la derecha y subir 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces nos moveríamos por de aquí a aquí. Y el vector sería el mismo, ¿vale? Lo único que empezaría pues en otro sitio, ¿vale? Entonces, este vector que pinto aquí y este vector que pinto aquí se pueden decir que son paralelos, se pueden decir que son proporcionales, o se puede decir que son, pues al fin y al cabo, linealmente dependientes. Que esto lo vamos a escribir a partir de ahora, pues LD, linealmente dependiente, ¿vale? Los vectores, acordaros que cuando tenía, bueno, pues, tenían, digamos, tres características, ¿no? Que la primera va a ser, pues, características de los vectores. Las características de los vectores, la primera es el módulo, que el módulo era pues el tamaño de un vector, ¿vale? El tamaño del vector, la medida del vector, se representaba entre dos barras y básicamente consistía en aplicar Pitágoras, que era pues la coordenada x al cuadrado más la coordenada y al cuadrado. Lo que me saliera pues sería un número y eso sería la medida del vector, con lo cual esto se mediría pues en unidades, ¿vale? Otra de las características es la dirección, ¿vale? La dirección hace referencia sobre todo pues a la inclinación, o se puede poner como el ángulo formado con el eje X y, por ejemplo, si tengo un vector con coordenada esta de aquí, que fuese, por ejemplo, 3, 2, pues el ángulo que formaría sería este ángulo de aquí. Ese es el que me determina la inclinación. Si tuviésemos otro vector que estuviese en otro sitio, pero que el ángulo que formase fuese el mismo que este, pues entonces se diría lo que hemos dicho antes, ¿no? O sea, el tema de si son proporcionales o si son linealmente dependientes al fin y al cabo, pues se vería con lo que es la dirección. Si ambos tienen la misma dirección, pues entonces podríamos decir que son linealmente dependientes. Entonces, primero, ¿cómo se calcularía el ángulo? Para calcular el ángulo vamos a usar la tangente. Y si la tangente es la y entre la x, pues entonces alfa será igual a la arcotangente de y entre x. Esto sería para calcular el ángulo de este vector. Por tanto, si calculo el de este otro, pues si me sale el mismo ángulo, tendrían la misma dirección y por tanto serían linealmente dependientes. Ahora, si quiero hacerlo de otra manera, y es que si me dan dos coordenadas, por ejemplo 1, 2,
y me dan otra coordenada que sea, por ejemplo, 2, 4, pues para saber si son linealmente dependientes o no, pues lo que se hacía era dividir esto entre esto y dividir esto entre esto. Si ambas fracciones harían lo mismo, que un medio sale por 0,5 y 2 cuartos también, pues entonces son linealmente dependientes. Ahora, si no me sale lo mismo, pues entonces serían linealmente independientes. Si pongo que U es, por ejemplo, 1, 3 y V fuese de coordenada 3, 5, pues si divido 1 entre 3 y divido 3 entre 5, pues este de la derecha da 0,6 y este de la izquierda da 0,3 periódicos. No son iguales, por tanto, estos dos vectores pues serían linealmente independientes. ¿Vale? Pues esto es la dirección. Y luego está el sentido. Que el sentido era si apuntaba hacia un lado o si apuntaba hacia el otro, ¿vale? Básicamente era si apuntaba, o sea, la punta de la flecha, se podría decir, ¿no? Y lo que sí que teníamos que saber es que si un vector tenía de coordenada x, y, pues entonces su opuesto tenía que tener la misma coordenada, pero cambiada de signo. Eso se le llamaba, pues, opuesto. ¿Vale? Simplemente si un vector apunta para un lado y yo quiero que apunte para el otro, pues entonces simplemente es cambiarle el signo a la coordenada. ¿Vale? Entonces estas son las características. Cosas. Yo lo que acabo de explicar, ¿vale? Todo lo que acabo de explicar lo he explicado en 2 dimensiones. Yo lo explico en 2 dimensiones, ¿por qué? Pues porque estoy poniendo como coordenadas solamente pues 2 valores, x e y. Pero vosotros en segundo bachillerato, pues lo que tenéis no son 2 dimensiones, sino que lo que tenéis son 3 dimensiones. Entonces, a la hora de trabajar con vectores de 3 dimensiones, se hace exactamente lo mismo que antes, ¿vale? Con la única, digamos, diferencia, pues que vamos a tener 3 coordenadas, x, y z. Gráficamente, claro, gráficamente ya es más complicado de pintar porque tendríamos que pintar un eje en 3 dimensiones, que este fuese el eje X, que este fuese el eje Y y que este fuese el eje Z, ¿vale? Entonces esto sería un plano de aquí, esto sería otro plano y esto sería otro plano, ¿vale? Es más complicado de lo que es pintar, ¿no? Es más complicado. Entonces, cosas que tenemos que saber acerca de estos vectores en 3 dimensiones, pues sobre todo su módulo. El módulo de un vector en 3 dimensiones, pues se hacía pues como x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. O sea, si lo comparáis con 2 dimensiones, pues es prácticamente igual. Ahora, el tema del ángulo, lo que es la dirección, ahí ya no podríamos calcular un ángulo porque en 3 dimensiones no solamente hay un ángulo, habría 2. Si yo pongo un vector así, por ejemplo, habría un ángulo con respecto a este plano y habría un ángulo con respecto al plano, por ejemplo, que se forma con el de atrás. Es decir, se podría formar un ángulo aquí con el plano este y ese ángulo, pues también podríamos llamarlo, si este es alfa, pues te lo podríamos llamar beta. Entonces no tiene sentido trabajar con esos 2 ángulos y como no tiene sentido trabajar con esos 2 ángulos, pues en vez de calcular los ángulos, lo que vamos a hacer simplemente es saber si 2 vectores son linealmente dependientes o si son linealmente independientes. Eso es lo único que tendríamos que saber en cuanto a la dirección. Entonces, ¿cómo se sabe si 2 vectores son linealmente dependientes? Pues hay un vector U que tiene de coordenadas x1, y1 y z1 y hay otro vector que sube que tiene de coordenadas x2, y2 y z2. Pues para saber si son linealmente dependientes o no, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Dividir x1 entre x2, dividir y1 entre y2 y dividir z1 entre z2. Si las 3 cosas, o sea, si esta fracción da lo mismo que esta y da lo mismo que esta, pues entonces serán linealmente dependientes. Si alguna ya no es igual, sería ya linealmente independiente. Lo cual significaría porque tienen distinta dirección. Eso es lo que vamos a hacer en este tema, ¿vale? Y esto sería pues misma dirección. Por tanto, si tienen la misma dirección, pues se puede decir que son paralelos, que son proporcionales o que son linealmente dependientes. Porque al fin y al cabo todo eso viene a ser lo mismo, ¿vale? Y en cuanto al sentido, pues más de lo mismo. El sentido, si yo tengo un vector U de coordenadas X y Z y quiero su opuesto, pues el opuesto va a ser menos U, que es de coordenada, pues va a ser menos X, menos Y y menos Z. Este sería
el vector opuesto, que es el que tiene pues el sentido contrario, ¿no? Bien, pues estas son las características de estos vectores.